Bienvenidos. La radio divertida presenta Frecuencia Psicológica. Los temas de actualidad, polémicos y de vanguardia, con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra. Entrevistas, invitados y mucho más. Esto es Frecuencia Psicológica. Comenzamos. Amigos, muy buenos días. Nos encontramos en una emisión más de Frecuencia Psicológica Radio a través de la www, La Divertida Radio. Y pues realmente es un día muy especial para todos nosotros y para todos ustedes, porque fíjense que tenemos una charla muy divertida. La vez pasada en que hablamos de las parafilias, pues nos quedó muchas llamadas en el tintero, ahí en la web. Y pues hemos decidido, la psicóloga Griselda Sandoval Ábalos, quien se encuentra aquí presente, a quien le doy la bienvenida. Hola a todos. A ver, creo que aquí nos están fallando un poquito los controles. A ver, ¿ya estamos? Bienvenido, entonces. Hola, muy buenos días a todos. Pues les decía que es tan importante este tema porque fíjense que al quedarnos situaciones acerca de la parafilia, hoy queremos abordar aspectos más relevantes de esto, más profundos, donde podremos hablar no solamente qué es, cuáles son, sino las alternativas de tratamiento, entre otros puntos importantes. Y vuelvo a citar aquí a Griselda en los micrófonos. Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Hola. De que pues estamos en el programa en vivo y resultan estas pequeñas fallas que se llegan a dar y pues ciertamente hablar de las parafilias es hablar de formas no muy comunes de disfrutar el sexo. Sin embargo, pues a diferencia de lo que solemos pensar al momento de iniciar nuestra vida sexual, existen muchas maneras de conseguir el placer y van mucho más allá de un simple contacto con una persona o con nosotros mismos. El sexo es uno de los más grandes tabús, ¿cierto? Y creo que es alrededor de todo el mundo, pero más aún cuando se trata de parafilias. Así que vamos a repetir qué es la parafilia, psicóloga. Hola, buenos días a todos. Nuevamente hubo un poco de problemas técnicos, pero aquí estoy nuevamente con gusto acompañando a la psicóloga Rosalba, compartiendo una vez más con el tema de las parafilias, un tema muy interesante, muy polémico, que tiene mucho para dar y espero que podamos pues darles más información acerca de lo que es este tipo de temas y que en su momento, si ustedes tienen alguna duda, por favor, mándenos un mensajito. Por ahí la psicóloga Rosalba ya les ha dado la forma de comunicarse con nosotros y poder establecer también esa comunicación, resolver esas dudas que ustedes pueden tener potencialmente por ahí y que nosotras como profesionales de la salud podamos resolvérselas y también indicarles en qué lugares ustedes pueden buscar ayuda en caso de ser necesario. Un gusto estar nuevamente contigo, Rosalba. Qué bueno, Griselda, que estás aquí, que te das el tiempo, corre, vienes de dar tu cátedra y sin embargo, pues aquí estás con nosotros. Sabemos que debe existir mucha gente que practica las parafilias y mucho otro tanto de gente que ya les está afectando en su vida cotidiana, en sus relaciones, estos tipos de actitudes que tienen para conseguir el placer y que pues se salen del esquema y al salirse del esquema pues les genera ya un conflicto. Cuando hablamos de esta serie de comportamientos que a veces se den en mayor o menor medida, tiene un lugar determinado en la historia. ¿Cómo es que comienza eso de las parafilias o qué pasa? Mira, hay diferentes posturas, diferentes perspectivas que nos orientan acerca de cuál pudiera ser el origen de una parafilia. Podemos identificar tres principales, la de Winnicott, las conductistas y la teoría del abuso sexual. Mucho se dice, por ejemplo, que las personas que presentan una parafilia o un trastorno sexual es debido a haber presentado un abuso sexual cuando fueron niños, aunque realmente hay muchas personas que en algún momento de su vida pues sufrieron lo que es el acoso sexual o fueron erotizados de manera muy temprana siendo niños,
que presentan más adelante un tipo de trastorno sexual realmente no es una teoría del tipo concluyente, ya que hay personas que teniendo un abuso sexual en su historia personal no presentan ningún tipo de parafilia. Así es, en realidad no puede quedar así como asentado como tal que eso haya sucedido porque no en todas las personas se da. No en todas las personas se presenta. Hay personas que sí, hay personas que no. Lo que sí podemos decir es que el haber sufrido un abuso sexual en la niñez o haber sido expuestos de manera muy temprana a lo que es el erotismo, lo que es material sexual sin haber recibido una orientación adecuada, sí funciona como un factor de riesgo, es decir, que va a ser más probable que se de manera en la adultez desencadenen un trastorno sexual si no es tratado a tiempo. Vamos a definir un poquito, psicóloga, estos aspectos de lo que es abuso, porque luego mucha gente se llega a confundir lo que es una violación a lo que es un abuso, y cuando nos referimos a este tipo de abusos sexuales, pues vamos a partir desde que les toque ver pornografía, desde que les exhiban o por error hayan visto, no sé, una práctica sexual de los adultos, entre otras cuestiones. Sí, aquí es importante aclarar, por ejemplo, que los niños, como en su inocencia, en su desarrollo temprano, no tienen la capacidad para asimilar o entender de manera completa lo que es la vida sexual activa de un adulto. Entonces, cuando el niño es expuesto de manera temprana a materiales sexuales eróticos, como a lo mejor pornografía, revistas, lecturas, o que, por ejemplo, les toque ver a integrantes de la familia teniendo relaciones sexuales o autoerotizándose, en otras palabras, masturbándose, el niño, al no poder asimilar este tipo de información y al mismo tiempo, como ser humano que todavía, como ser humano que es, siente, tiene sensaciones, se despierta su cuerpo ante esas sensaciones y no sabe qué hacer, y como por ser las sensaciones placenteras, el niño se puede aficionar a estas sensaciones sin tener la capacidad para controlar o regular las sensaciones, y también, como todavía su moral está muy joven, pues no distingue lo que es correcto a lo que es incorrecto, lo que en su momento también lo va a llevar a buscar reproducir esas sensaciones placenteras, ya sea en sí mismo o en otras personas, porque podemos encontrar, por ejemplo, niños que están haciéndole travesuras, diríamos en algún tipo de palabra, a otros niños, ya sea que los toquen, que les levanten la ropa, que los quieran ver desnudos, porque están tratando de reproducir esas sensaciones o esas experiencias vividas y que quieren reproducirlas porque no las entienden y porque les produce algo placentero. Recordemos que las emociones se contagian. Entonces, un niño expuesto y está viendo que la otra persona está gozando, está disfrutando, supone, como dices tú, en su temprana cognición, que es bueno. Y entonces la quiere vivir y la quiere reproducir, y entonces empieza a distorsionar lo que en realidad es una relación plena, profunda, significativa y madura, y la distorsiona. Por eso es que yo os invito al auditorio que nos esté escuchando, los adultos, que tengan mucho, mucho cuidado al tener sus prácticas, al exponer material, y también me voy al punto de que la televisión, la internet, si no tienes cuidado qué está viendo, hay que prestar mucha atención, y sobre todo cuando son muy pequeñitos, porque recordemos que desafortunadamente, pues, gracias a la libertad de la expresión y las telenovelas, pues te ponen, ya no te dejan a la imaginación. Nada. Absolutamente nada. Hay una gran diferencia entre las telenovelas de antaño y las telenovelas de ahora. Ahora tenemos de manera muy temprana, en horarios en donde los niños todavía están despiertitos, están cenando, novelas en donde hay escenas eróticas muy fuertes, en donde una hojita cubre la parte púdica nada más, o la esquinita de un mueble, o una luz así como
como que difumina, pero realmente son telenovelas que están proyectando una imagen erótica que los niños están viendo y que nosotros pues los estamos permitiendo que lo vean y no les damos ninguna explicación al respecto. Sí, exacto. Entonces lo que se convierte en común parece que entra en la norma y hay que tener cuidado porque a mí sí me ha tocado que está la mamá, la abuelita viendo la telenovela muy contentos y el niñito allí a un lado parece que no oye, parece que no escucha, pero sí. Pero sí está escuchando. Sí está en todo. Y recordemos, pues sí se impregnan esos sonidos y a lo largo de la vida se reproducen y entonces hacen eco. Y pues, ¿de dónde viene todo esto? Pues de ese inconsciente donde se quedó guardadita esa información y que repercute de algún modo. Y luego tenemos las clásicas pláticas de mamás, de papás, de tíos, de abuelitos, en donde nosotros pretendemos que estamos hablando solamente entre gente grande y que los niños están en su juego ni nos están haciendo caso, pero todos están oyendo y nosotros estamos hablando de todo sin cuidar realmente qué es lo que estamos diciendo y qué el niño está entendiendo y con qué se va a quedar. Basta con que el niño oiga una sola vez lo que nosotros imprudentemente estamos diciendo para que se quede con una idea. Pero nosotros pensamos, al cabo ni entiende, pero tenemos lo que es el aprendizaje diferido. Entonces, en el aprendizaje diferido, el niño lo oye hoy y en un mes lo está reproduciendo, porque se quedó con la idea y ahí le está dando vuelta hasta que encuentra la ocasión de decirlo, practicarlo. Sí, y entonces ya con el tiempo, con los años, al estar expuesto a todo este erotismo y que no es su momento y no es su tiempo, se va distorsionando y empiezan a relacionar. Una metáfora que me gustaría utilizar al respecto es como si ustedes encendieran el motor de su coche cuando todavía no está listo para caminar. Es decir, estamos construyendo un coche, ¿sí? Le encendemos el motor, pero todavía ni siquiera tiene ruedas, ni siquiera tiene espejos laterales. Ya lo quieres jalar. Pero ya lo tienes ahí encendido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo encendiste antes de tiempo y cuando tú lo arranques ya porque está listo, va a correr a 100 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque ya estaba acelerado desde antes. O está dañado y tarde que temprano le va a afectar y esto pues no es normal, no entra en lo adecuado, vaya. No estamos diciendo a claro público que los niños no deben de tener una educación sexual. Ojo, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que no hay que exponer a los niños de manera temprana, sin ningún tipo de orientación, a materiales que a su edad no les corresponde. Sobre todo que no lo comprenden y creo que aquí está un punto central en donde tú lo has dicho, psicóloga, que tenemos que educar. ¿Y desde qué momento? Yo creo que desde que van haciendo lo tienes que educar prácticamente. Y conforme va creciendo en el lenguaje adecuado, el modo adecuado, los ejemplos adecuados, hay que irle explicando toda la belleza que tiene, pero a tiempo, lugar y forma. Ya desde el momento en que nosotros les empezamos a los niños a explicar o a decir cuáles son las partes de su cuerpo, cuál es el nombre correcto de cada una de las partes de su cuerpo, ya empezamos a tener educación sexual con ellos. Pero bueno, esto sería como tema ya de otra plática. Sí, verdad incluso. Que entraríamos en educación sexual, pero al final de cuentas estamos dándonos el punto de dónde parte todo esto, que hay diferentes teorías y que una de estas es que si fue abusado el niño, que si se les puso tempranamente al erotismo, en sí, a final de cuentas nos damos cuenta que esto no fue explorado de manera natural, donde le despertó de tal manera que ahora en su vida adulta requiere o necesita de. Y sin embargo, habíamos dicho también que existen muchos tipos de parafilias y muchas pues son hasta divertidas, son agradables, pero sin embargo ahí entra otro campo donde se salta de lo que ya es bestial y de lo que es, digamos, aceptado y que no dañe a terceros, que no se dañe ni a sí mismo. Y a eso nos referimos en este sentido a estos puntos. Así es. Hay otra de las teorías, por ejemplo, Winnicott nos dice que cualquier trauma infantil
puede producir un impacto en el inconsciente que posteriormente se traducirá en una práctica neurótica o perversa en la proyección de la libido. ¿Qué quiere decir? Que pasa algo en la niñez, ¿sí? Que aparentemente el niño deja en el olvido, pero que sigue viviendo en el inconsciente y que de alguna manera cuando este niño se convierte en un adulto, pues va a sacar todos esos traumas infantiles que tiene en lo que es su vida sexual activa. Entonces ya tenemos, hablando ya de adultos, problemas, adultos con problemas para tener relaciones sexuales, establecer relaciones interpersonales sanas, para alcanzar el orgasmo, por ejemplo, para pues lograr una erección, etcétera. Hay un sinfín de problemas sexuales al respecto. Así es. Pues por aquí nos afirma lo que estamos diciendo aquí Héctor Páramo. Dice, un abrazo amigas de Frecuencia Psicológica, interesante tema. Me gustaría opinar de cómo padres de familia debemos estar al pendiente, que ven en la televisión, en el internet, todo lo prohibido está ahora a la orden del día. Y era lo que citábamos, ¿no? Creo que la responsabilidad es de nosotros los adultos, estar al pendiente de dirigirlos, de orientarlos adecuadamente y darles una información oportuna si es que ellos por descuido, los niños picándole ahí pues, vieron algo y poderles dar la explicación correcta para que no se distorsione todo esto. Así es, muchas gracias por tu aportación, Héctor Páramo, muy cierto. El avance de la tecnología hace que la información esté más accesible, pero no quiere decir que una información esté accesible que debamos de tener acceso a esa información. Sí, recordemos que los procesos psicológicos tienen unas etapas, tienen unos tiempos y que hay que irlo respetando y de este modo van a llegar a ser adultos pues muy, muy equilibrados y muy sanos y no van a tener estas consecuencias de querer vivir la vida de una manera, sobre todo sus relaciones interpersonales y sexuales de una manera un poquito distorsionada. Por ejemplo, ahorita me viene aquí a tema estos donde hay un tipo de parafilia que se llama autonepiofilia. Autonepiofilia. ¿De qué trata esto? A ver, es que suena chusco y suena curioso. Yo no me imagino a mi pareja así, con esta parafilia. Muy bien, querido público, la autonepiofilia es una parafilia en donde las personas les gusta que se les acune como bebé, se les ponga pañales con todo lo que es el proceso de ponerse un pañal, es decir, que el talquito, que limpiarle con la toallita, que le ponen el pañal, que se le se le arrulle, entonces esto tratado como bebé, hasta su mamilita y que se duerma con su chupón, que se vista con su pijamita, el baberito, le dan el chupón, el biberón, etcétera. Entonces esto despierta un tipo de excitación sexual bastante importante en la persona que se comporta como un bebé. Exactamente. Que hasta buscan cunas del tamaño para completar todo lo que es la fantasía. Pero imagínate la pareja, ¿qué onda? O sea, como con mi hijo grandote no inventes. Y claro que ahí se rompe. Bueno, es que también dice el dicho que siempre hay un roto para un descosido. Bueno, ahí está. Yo en mi persona no me lo imagino, pero sin embargo quiere decir que la persona que está con esta persona que tiene la parafilia de este tipo, pues seguramente entonces entra dentro de la fantasía de ser la mamá o de ser el papá. Sí, pues definitivamente dos patologías se enganchan perfecto. Y pues, si lo hay, qué padre. Pero sin embargo, imagínate, yo no sé qué mensaje le podrían estar enviando a los chamacos cuando ellos se están preparando para una relación y que los hijos empiecen a ver que el pañal y que el mameluquín y que sus mamilas y todo. Bueno, se supone que las personas lo llevan a cabo como en la intimidad de la alcoba, aunque hay personas que no se cuidan tanto de ser descubiertas o de manifestar sus preferencias. También tenemos que recordar que la persona que ya también tiene este tipo de parafilia, no solamente tiene esta parafilia, sino que está también unida a otro tipo de probablemente problemas emocionales que a veces no les facilita o no les permite pues tener familias de tipo estándar, familias normales pudiéramos decir, porque tienen varias patologías asociadas. Sí, sin embargo, pues también me viene a la idea estas personas que necesitan vestirse de peluche, de un muñeco de peluche o algo así para poder excitarse y tener este tipo de relación que se llama furry.
Sexos vestidos como si fueran ellos muñecos de peluche. Imagínate tú. Sí, y está añadido generalmente al frotis o al Ajá, frotismo. al frotismo. Entonces se visten de muñecos de peluche y practican el frotismo, que es frotarse con sus genitales con los de otras personas, Ajá. porque de esta manera obtienen la excitación. Así es. Entonces, suena curioso y suena gracioso, pero imagínate tú, para que ellos constantemente, pues ahí ya me imagino mi colección de muñecos de peluche que tengo para meterme en ellos y panda, todo de eso. osito. Pues eso va a provocar que está caramba, ¿no? Es la parte divertida. Pero ¿qué tal de aquellos que les gusta tener doujin, que es el sexo en lugares públicos? O sea, y ahí Es un donde tipo de exhibicionismo. es un tipo de exhibicionismo, y ahí donde te cachen y ahí donde estés. Ah, no, es que eso ya tiene consecuencias legales. O sea, porque Exacto. va en contra de las reglas establecidas por la sociedad, y ahí sí, si les gusta ese tipo de práctica sexual, pues se están exponiendo a lo que es un arresto y a tantos días en prisión y a una Por alterar multa. el orden público. Claro, sí. exactamente. Al final de cuentas, entonces ya vamos entrando en lo que es normal, digamos, lo legal y lo que se pudiera ser permitido, porque ¿qué tal el bully punch? Donde es un juego sadomasoquista, donde la chica le están golpeando en el abdomen mientras están teniendo relaciones sexuales, porque a ella le provoca y Y también hay al un otro le riesgo provoca. para la salud de la persona. Exacto. Ya imagínate, ya le estás Te puedes violentando. provocar una hemorragia interna. Exacto, ya entonces ya está de por medio la vida. Y entonces aquella dale y dale y dale, trancazo y trancazo, porque es caramba. Creo Recordemos que hay parafilias que van a ser desde dentro de lo extraño, son inofensivas, pero hay parafilias que son un peligro para la salud y hay las que son ilegales. así es. Entonces, aquí, ¿cómo lo definiríamos? El body punch sería peligro para la salud, y si le causa una lesión a la persona, pues puede tener un riesgo legal. Sí, exactamente, porque imagínate que de eso fallece la persona, pues te pueden Tienes consecuencias legales y hay cárcel, y no importa que estabas divirtiendo. estás cometiendo homicidio. Es un homicidio. Sí, sin embargo, dentro de estos parafilias que, digamos, no tienen connotación legal, porque, bueno, hasta divertido, como tú dices, que es, se excitan si se imaginan ellos mismos ser mujeres. O sea, funcionan como hombres y tal, pero ellos en su imaginación, mientras están teniendo sexos, Se imaginan que es la que ellos mujer. son la mujer y que quieren, incluso muchos desean ser penetrados y le proporcionan instrumentos a su pareja para que a ellos les provoquen todo eso, y eso se llama autoginefilia. Sí. Tenemos otra muy curiosa también, que es la maiseunofilia, que es que las personas se excitan con las mujeres embarazadas. O sea, ven mujeres embarazadas y se excita, se les Sí. antoja sobarle la pancita, agarrarlas, tener sexo con ellas. O sea, entre más embarazada, más atractiva es la mujer. Y luego tenemos la lactafilia, Ajá. que es la atracción sexual por las mujeres en periodo de amamantamiento. Ajá. Lo que pretenden las personas que les atrae este tipo de situación es tocar el pecho, succionar, obtener la leche, porque eso les provoca un gran orgasmo a los hombres o A las los- mujeres. a ciertos porque hombres. No es exclusivo de los hombres, también puede ser de las También mujeres. las mujeres les puede atraer esa situación. Y ahorita me vino a la mente el chiste, ya lo entendí. El que va el borrachito por la calle y está una señora amamantando a su bebé, y entonces llega el borrachito y le dice: señora, ya vine a desayunar. ¿Cómo? Sí, su hijito me invitó. Imagínate. O Ya sea, entendí el chiste. Ya entendí el chiste. Era que tenía esa parafilia, esa atracción y esa excitación. Sí, esto puede tener también una connotación legal y riesgosa cuando hay hombres que embarazan a las mujeres a propósito, porque es el estado embarazado el que los atrae. Y rechazan a aquellas mujeres que no se pueden embarazar. Y hay hombres que insisten y En que esté embarazada y que esté embarazada. exactamente a la mujer a que esté embarazada, precisamente porque lo que les atrae es cuando ellas están embarazadas. Y hay hombres que prolongan el periodo de amamantamiento de las mujeres, obviamente ellos succionando lo que es la leche materna, para que la mujer, mientras tiene succión, sigue produciendo Así leche, es. pero porque a ellos les conviene, porque a ellos les gusta, Sí. no porque realmente es necesario. Ahí que estaríamos hablando, ¿también se quedaron atorados en una fase oral con su madre? Sí. ¿Totalmente? Sí, desde la perspectiva psicoanalítica sería una fijación oral. Una fijación oral. Exactamente. Exactamente, porque imagínate, pues,
Ahora voy al lado legal, intrusivo, que puede tener este tipo de parafilia. Hay hombres que les gusta tanto ver a las mujeres embarazadas y excitarse que van a los lugares donde encuentran seguramente mujeres embarazadas y se aseguran o buscan la manera de tocarlas, como las clínicas, por ejemplo, o lugares en donde se dan ejercicios para mujeres embarazadas. Psicoprofilácticos porque las están viendo, en pocas palabras las están acechando. Sí, es eso, realmente, y entonces la mujer, el hombre, porque también hay atracción hacia los varones en ciertas cosas, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué tal de esa parafilia que se llama androidismo? Que es la atracción por los robots o las muñecas. Ah, claro que sí. Imagínate. Y se compran su muñeca robot y es su pareja, la convierte en su pareja y tienen relaciones con ella. O sea, ¿cómo cosifican las emociones y los sentimientos a tenerlos de tal manera que solamente me puedo relacionar o recibo más placer con una cosa que con una persona? Ahí también está pues trazada una división desde su infancia, ¿te fijas? Y no solamente estamos hablando del trastorno sexual, sino también del trastorno de personalidad que pudiera llegar a tener esta persona. No, es que si súmale tú, si de verdad tuviera un trastorno de la personalidad X y que tuviera una parafilia, ay, pues aquí sí es un caos terrible. El tipo de trastorno, la alteración, hasta qué punto está la persona alterada en la estructura de su personalidad, pensamiento, ser y emociones. ¿A dónde llegarán sus conductas? Que entonces, pues ya no va a funcionar como tal y entonces se puede percibir una sensación de que, ay, con este tipo no, con esta tipa no. Y hay una incapacidad básica para relacionarse de manera normal con las demás personas. Exacto, a lo que tú decías y llegaba todo esto. Tenemos también la hematofilia. La hematofilia es la excitación por extraer sangre y no son vampiros. No son vampiros, muchachos. ¿Qué quiere decir? Que a la persona le excita el meter la jeringa, sacar la sangre, ese proceso de ver la sangre. No estamos hablando que se la comen o no, simplemente el hecho de extraer sangre. De que sale sangre. Exactamente. Ajá. Y hay un componente sádico muy importante en este tipo de parafilia. ¿Por qué? Porque estoy extrayéndole la vitalidad a la persona, estoy causando también un dolor y eso me causa placer. Ajá, ya también está ese componente. Sí, yo recuerdo por ahí una pacientita que me decía que a su pareja le encantaba tener sexo cuando ella estaba menstruando y que le gustaba que ella se subiera arriba de él para que lo embarrucara de la cabeza a los pies. Y decía, y báñate, y llórale, y revuélcate aquí que hay lodo. Y se convierte en una cosa es que la pareja de manera ocasional, por el momento, el calor de la situación, tenga relaciones cuando está el periodo de menstruación, ¿no? Pero otra cosa es que solamente limites tus relaciones sexuales al momento de la menstruación, porque entonces ya estamos hablando de una parafilia. De hecho, esto que me comentas es una parafilia. Así es. Ahorita no recuerdo el nombre específico, pero el deseo nada más de tener relaciones sexuales cuando está menstruando es una parafilia. Sí, esa es la parte curiosa. Y ella decía, no, hombre, pues cada mes, porque no quiere, pero nada más estoy menstruando. Porque no le nace, y no lo le aprovecha. excita a la mujer en estado normal. Exactamente. Le decía yo, pues igual no te quiere embarazar, qué sé yo. No. Tenemos también la escatofilia telefónica, que son las personas que se excitan hablándole sucio a los demás por el teléfono. Sí, es cierto. Imagínate ahí, entonces al estar diciendo y sacando todos esos, pues ya ellos empiezan a aprender. Ahora, hay que aclarar que este tipo de parafilia es cuando la persona le habla por teléfono a extraños, no es no es a una conocida. No es la clásica llamada, la mejor caliente amorosa de los novios que están en lugares distantes, no. Sino que estamos hablando que esta persona le marca desconocidos y la sorpresa, la indignación
que le causa a la persona por estarle diciendo palabras sucias, le va a excitar a esta persona. Así es, aclarando, ¿a quién se lo hace? A gente desconocida porque siente más placer. Pues nos siguen llegando las llamadas, dice aquí el licenciado Garcidueñas. Saludos y buen viernes. En el afán de las televisoras y el internet y los medios de comunicación por su crecimiento económico, pasan por alto los valores. Lo que proyectan en sus medios es violencia, pornografía, erotismo y demás, y a cualquier hora. Insistimos que estamos totalmente de acuerdo. Yo quisiera, si pudiéramos tener la varita mágica de poder hacer llegar a las personas responsables de esto, ¿en qué momento, digo yo, perdimos los valores, perdimos la conciencia de que esto que estamos introyectando en las mentes de nuestros niños, de nuestros adolescentes, va a traer una consecuencia muy grande? Y creo que ya empezamos a ver esos puntos, esos picos. ¿En qué momento ocurrió todo esto? En el momento que a todo lo que iba ocurriendo decíamos sí, está bien, en un afán de poder y de riqueza, y verdaderamente pues nos perdemos. Por eso lo que tenemos que hacer, pienso yo, es crear conciencia a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, que sean selectivos. No porque existan, no porque estén ahí, quiere decir que sea lo que te debes de comer. Es como cuando te ponen la mesa y te ponen fruta, chatarra, verdura, carne, comida echada a perder, y tú puedes elegir de esa mesa lo mejor, pero que hay que enseñarlos a pensar, hay que enseñarlos a elegir, hay que enseñarlos a ser más asertivos y explicándoles, y creo que ahí es donde entra muy puntual la comunicación, con conciencia clara, con veracidad, donde no distorsionemos las cosas y con el lenguaje claro y apropiado. Entonces el arte es enseñarlos a pensar y a decidir, porque van a seguir ahí estando todo eso. Recordemos que el poder de la mercadotecnia es terrible. Exactamente. Cuando les enseñamos a ver la televisión, las revistas, el internet con criterio, estamos protegiendo a nuestros niños. Cuando les hablamos con la verdad, cuando una cosa es que protejamos la inocencia de los niños y otra cosa es que no les enseñemos a ver la realidad de la cual están rodeados. Cuando le dejas de hablar a tus hijos, entonces los estás dejando desprotegidos. Cuando inventas o dices eufemismos para referir la relación sexual, para hablar de las partes del cuerpo, cuando les dices historias que más adelante no vas a poder sostener, como que los niños vienen de la cigüeña, por ejemplo, entonces los estás dejando desprotegidos. Y que tienes un pajarito, y que la cosita, y que la conchita, no, como son las palabras, como son como tal, y que no estemos, digamos, viviendo este tabú tonto, que a final de cuentas no va a llevar más que a pura distorsión. Exactamente. Y también la forma en que tú les previenes a tus hijos de los posibles abusos sexuales, ¿no? Porque hay la prevención del abuso sexual a través de hablarles a los niños o ayudarlos a diferenciar cuáles son sus zonas sociales y cuáles son sus partes privadas, quién es un extraño, quién es un conocido y quién de esos conocidos puede tocar sus partes privadas, que solamente mamá, por ejemplo, si es niña, que solamente papá, si es niño. Y para explicarles ciertas higienes o cuidados. La higiene y la higiene íntima también es un punto muy importante. Cuando también, por ejemplo, tú vistes a tu hijo o a tu hija y le estás explicando, mira, esta ropa sí te la puedes poner para estas situaciones, esta ropa no te la puedes poner para estas situaciones, y el niño te pregunta por qué y tú le dices, porque se ve mal o porque no me gusta, lo estás dejando desprotegido. Tienes que explicarle que si va a un parque de diversiones, si se va a subir y si se va a trepar, a la niña se le van a ver los choninos o se le pueden ver más allá de lo que se debe ver, y que hay otros ojos por ahí perversos que pueden estar excitándose al ver la ternura y la inocencia de la criaturita, niño o niña. Exactamente. Y entonces eso hay que explicarle, no, mi hija por eso, no, mi niño por aquello. Pero ¿qué tal esas mamás que visten a la niña de señorita, unas minifalditas, con la minifalda, unas blusitas? O los de estos pantaloncitos, mallas todos entallados, que se les ve toditito. Digo, las estás exponiendo, o sea, a lo mejor estás proyectando tus deseos reprimidos. Exacto. De quererte ver como la niña o vestirte de esa manera, pero la estás exponiendo a ella
otro tipo de miradas, como tú decías, o que la aborden de una manera diferente y que la niña no sepa defenderse o no sepa por qué la están abordando así. Sí, creo que sí hay que explicarles que lo natural es lo correcto, pero sin embargo hay un lugar, un momento, un grupo, como dices tú, privado y un grupo social donde de qué manera debe conducirse la personita para que no se sienta vulnerada y para que no sea atacada. Por aquí nos llega otra llamada, dice Olga, el comentario de Olga Romo. ¿Cualquier parafilia debe ser tratada psicológicamente? A ver, psicóloga, ¿cualquier parafilia? Mira, la parafilia, como decíamos hace ratito, hacíamos la distinción, hay inofensivas, hay aquellas que son ofensivas y hay aquellas que entran dentro del terreno de lo ilegal, ¿sí? Entonces, cuando una parafilia es inofensiva, en cuanto que la persona tiene un tipo de control sobre ella, que le permite tener relaciones interpersonales sanas, que con quien la practica está totalmente de acuerdo, no tiene que ser tratada, pero cuando ya le causa una incomodidad a la persona, es decir, no quiero tener esto, no me gusta que me guste esto, entonces necesita atención. Cuando sobrepasa los derechos de terceras personas y que trata de imponer su parafilia a las demás, necesita atención. Y cuando causa una agresión o una, ¿cómo se puede decir? Ayúdame, Rosalba. Cuando daña a una tercera persona, sí, necesita contención, ya no tratamiento, contención. Es decir, la persona ya no distingue que necesite tratamiento y debe de ser detenida por una autoridad porque la persona ya no puede parar sus instintos. Exacto. Creo que aquí explica muy claramente la psicóloga donde esto es funcional y disfuncional. Disfuncional para mi persona, para mis relaciones, para con los otros, y donde incluso ya no me estoy dando cuenta, pero la otra persona ya se está quejando, la otra persona ya están diciendo de que yo hago. Imagínate aquel padre que camina en pelotas por toda la casa porque se siente cómodo y está en su ambiente cerrado, pero las niñas se sienten agredidas. Exactamente. Pero los niños también se sienten violentados y entonces dicen, pero es que mi papá, o nos agarra las pelotas, dicen los niños a veces, es que mi papá me coge los testículos, me mete la mano en un afán de un cariño, pero yo me siento atacado, yo me siento lastimado y no me gusta como me toca mi papá. Entonces, te fijas, ahí estamos hablando de que es una parafilia un tanto violenta y que ya se está saliendo de todo esto. Está sobrepasando los derechos de las terceras personas. Ya lo está, ya está haciendo un abuso. Exactamente. Las parafilias se dividen se clasifican en leve, moderada y severas. Entonces, dependiendo también del nivel en el cual se esté encontrando la parafilia, va a requerir atención o contención, o simplemente no hay problema, no causa ninguna alteración, no violentas a las demás personas y tú lo puedes controlar, entonces no pasa nada. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos en unos instantes. Quédate con nosotros, estás escuchando Frecuencia Psicológica, ya regresamos. Ya estamos de regreso, escuchas Frecuencia Psicológica por la Radio Divertida. Amigos, ya estamos aquí nuevamente con la invitada, la psicóloga Griselda. Y pues aquí estábamos dándole lectura al comentario de Juan Martínez. Dice, saludo Rosalba, un abrazo a tu invitada. ¿Qué parafilias están penadas? A ver, vamos a ver aquí qué parafilias están penadas. ¿Qué parafilias están penadas? ¿Qué parafilias están penadas? Bueno, las parafilias que están penadas actualmente es el exhibicionismo, porque la persona se exhibe ante personas que no están obviamente de acuerdo con eso. Le excita desnudarse ante extraños, mostrar sus partes privadas, genitales. Y la sorpresa o el asco o el desagrado le excita. La necrofilia, porque aunque la persona ya no está viva, pues estás pasando sobre sus derechos de todas maneras. De dignidad y respeto. De dignidad y respeto hacia su cuerpo. La pedofilia, por obvias razones. Por los niños. El sadismo sexual y el voyeurismo. Son las que están penadas. Son las que están penadas. Por acá dice otra. Saludos, dice Toño García. En una ocasión, un amigo me llegó a contar que él tenía una parafilia llamada agonofilia. Algo muy raro, me provocó escucharlo. ¿Qué es esto? Pues es la atracción por la lucha con la pareja. ¿Cómo más lo podremos explicar? Pues en pocas palabras, les gusta provocar la pelea,
Sí, el conflicto, la discusión con la pareja, pero no es como discutir de manera leve, es realmente provocarse, pelearte, calentarse, gritarse, agredirse. agredirse, y ahí surge la excitación. Se convierte en parafilia, ¿por qué? Porque la persona necesita realizar este preámbulo ¿Ritual? Ajá. antes de la relación sexual, si no, no alcanza la excitación. O sea, qué afán de joderse para después reconciliarse. Que es muy diferente a que te peleas y en la reconciliación Es distinto. Pero Tiene sí, relaciones. yo escuché a una señora que decía, yo siempre salgo de pleito, pero voy a ver qué bonitos son las reconciliaciones. Esa señora tenía este tipo de trastorno. hay que hacer una pequeña diferenciación, que la algonofilia tiene que ver con que la persona se está peleando y tienen relaciones sin la reconciliación. Sin la reconciliación. Sí, porque lo que le calienta es la discusión, la agresión, la violencia, e inmediatamente pasan al acto sexual. Ah, sí. Mientras que en lo otro es por la reconciliación. O sea, Bueno, volvemos sí, a y estar- entran en un círculo vicioso. No, bueno, pero es que ahí ya hablamos de una relación de codependencia. es codependencia, es violencia, pero también tenía mucho de eso de erotismo, porque luego Ok. tú los veías y los veías en paz y decías, mira, aquí los diera. Y necesitaban pelearse. Y para necesitaban entrarle. pelearse, entonces llegan y entonces se descubren que pues a los dos les gustaba. Ah, ok. ya, Entonces sí cierto, estaba toda la como razón. tal, ¿verdad? Toda la Y también por aquí dice Miriam Robles, ¿existe algún examen para diagnosticar si se sufre de alguna parafilia? Sí, claro que sí. Tenemos exámenes o pruebas proyectivas que los psicólogos somos los expertos en aplicarlas e interpretarlas, pero también la mayor parte de de lo necesario para diagnosticar una parafilia es a través de la entrevista clínica. Sí, Así entonces, es. entrevista clínica y pruebas proyectivas. Sí, porque se vacía contenido, se valoran personalidad y entre muchos otros rasgos y ahí vamos a descubrir todo esto que pudiera estar dándose cuenta de que existe una parafilia. Así que están invitados aquí con la psicóloga Griselda, conmigo, bien ahí en la unidad. ¿Y dónde podemos encontrar a Griselda? Ahí en la unidad o algún teléfono. Sí, claro que sí. Me encuentran igual ahí en la colonia La Pradera, en Paseo Futurama 2031 en la unidad psicológica en la unidad irapuatense. psicológica irapuatense, o a los teléfonos 462-178-3129. Me echan una llamadita y nos ponemos de acuerdo para platicar. Así es, ahí estamos, o bien al 462-123-5331, ahí en la unidad psicológica, con cualquiera de nuestros 8 psicólogos estamos para atenderles. Y por aquí también dice Fabián Arta, saludos y muy interesante este tema de las parafilias. Los escuchamos en Plaza Murano, pues Saludos. hasta allá. Pues le estoy dando lectura rápida porque hay una gran cantidad de llamadas y esto me encanta porque precisamente por eso se hizo el programa, dada la situación. Dice Marta Ortiz, saludo Rosalba, escuchándote como cada viernes, un abrazo a tu invitada. ¿Alguna página para saber un poco más acerca de lo que hoy platican? Bueno, hay infinidad, la verdad, de páginas que nos pueden dar como que la información acerca de lo que son las parafilias. Pues una muy, muy útil sería psicoactiva.com, en donde hay una diversidad de temas sobre psicología y que generalmente pues están muy bien redactados los artículos. Así es, y si quieres volver a escuchar el programa, pues lo puedes escuchar en YouTube, posteriormente lo subimos y ahí encontrarás información o dejar algunos otros comentarios o te mandamos a otra liga. Por aquí dice el contador Ismael Santibáñez. Buen día, te escuchamos en León, Guanajuato, en las oficinas del Sindicato de Transportistas. Interesante y muy entretenido tema del que hoy hablan. Saludos hasta León. Así es, hasta allá con los transportistas. Claudia Camarillo dice, los escuchamos en zona centro de esta ciudad. ¿Hay alguna parafilia que den miedo? Otras son divertidas, desde luego. Saludos. ¿Que den miedo? Yo creo que sí. Pues varias dan miedo. Varias dan miedo, Exactamente. imagínate Por tú. ejemplo, el voyage. ¿Qué Sí, dice? que las personas se asfixian para obtener la excitación. Da miedo porque en una de esas se equivocan, se les pasa tantito la mano y la persona puede fallecer por asfixia. ¿Sí? Tenemos la que nos decías hace rato, en donde la persona necesita ser golpeada en el estómago. Imagínate, se pueden provocar una hemorragia interna. Sí, o la pungofilia, que es la necesidad de ser pinchado con el fin de obtener placer. ¿Qué tal si un día te pinchas de más o te pinchan en un lugar que es vital? Porque recordemos que por nuestro organismo cruzan venas, arterias, y entonces pincharte una arteria y no tener el adecuado cuidado, pues va a afectarte.
¿O qué tal aquellas personas que tienen cierta atracción o el gusto? Eso ayer, de veras, ahorita que me vino la imagen, los coprofilia. Ajá, que se comen las heces. O sea, es bastante preocupante, o sea, déjalo... Lo grotesco. Lo grotesco de la situación. O la sea, salud. Que se puede estar comiendo la persona, se arriesgan a un problema gastrointestinal fuertísimo que los puede llevar a hospitalizarse y a sufrir la muerte. Sí, o aquellas personas que tienen excitación por los cadáveres, que los toquen. Tú sabes, es que mira, sí ha tocado personas que trabajan ahí en los forenses y desarrollan un gusto por el cadáver en algún momento. Pero tú que sabes qué tipo de enfermedades tiene el cadáver, entonces volvemos al punto de la salud. O la clismafilia que estábamos hablando el programa pasado, en donde la persona se introduce objetos o líquidos por el ano. Ándale. Y entonces de eso se hacen obstrucciones intestinales, de las cuales pues llegan hasta cirugía para poderlas solucionar. Entonces, como verás, sí existen unas muy divertidas, Claudia, pero otras que sí debemos de tener mucho cuidado, no tanto por el miedo o por lo raro, ni por lo chusco, sino porque es un problema de salud. Sin embargo, pues sí están aquellas como aquellos que tienen relaciones con los animales. La bestialidad, o también confundida con la zoofilia, que también estábamos hablando fuera del aire, que en qué consiste la diferencia entre una y otra. Mientras que la zoofilia es la excitación o el gusto por los animales, pero no necesariamente la persona tiene sexo con el animal, la bestialidad pues sí realiza el sexo con el animal. ¿Y qué tal si el animal te desconoce y te da una tremenda mordida, un tremendo arañazo? Y entonces ahí sí, otra vez vamos, la vida de por medio. De hecho, ha habido casos de personas que son atacadas por los animales, porque obviamente el animal se siente atacado y entre más grande, pues más capacidad de defensa tiene, y se han registrado muertes por eso. O sea, personas que a lo mejor tienen sexo con una vaca, con un caballo, con un burro, que tienen la capacidad de darte una cos, es decir, una patada, te da en la cabeza, y ahí ha habido muertes acerca de eso. Así es. Creo que ahí está muy bien claro. Por acá está otra. Dice Susi Castro, saludos y buen fin de semana. Felicidades por tan buen tema el que tratan hoy. Saludos, Susi. Gracias por tus comentarios. Pues sí, como verán. Sin embargo, pues aquí yo me encontraba un tipo de excitación que es una parafilia, que proviene de saber que la pareja tiene una enfermedad terminal. Suena loco. Muy interesante. ¿Cómo pudiera ser, en qué cabeza cabe que yo disfrute de ese goce y que me excite pensar que ay, qué padre tener con alguien que ya se va a morir? Pues imagínate el trastorno emocional que tiene la persona, que le excita el pensar que una persona está terminando con su vida, que no tiene la capacidad a lo mejor para defenderse o para lograr una excitación, y esa vulnerabilidad, porque de fondo es lo que hay, te gusta la vulnerabilidad de la persona. Creo que ese es el mensaje que hay detrás de esta excitación, y estamos hablando de un trastorno de la personalidad muy, muy, muy delicado. Y hay un instinto de muerte muy, muy fuerte en esa persona. También, exactamente. Entonces, hay que tener, ese también es un punto de cuidado, como nos decía la persona Claudia. Creo que hay otro tipo de parafilias que no sean tan graves, pero también serían divertidas, a lo que pensarían la mayoría de las mujeres que les gustan los penes grandes. Y sin embargo, hay el microgenitalismo, que es la excitación por los penes pequeños. O sea, los hay de todo. En gusto se rompen géneros. Entonces sí los hay, así que los hombres que están escuchando no sufran. Hay para todo. Hay gente que sí les gusta y entonces hasta divertido es. Tenemos una también muy interesante que se llama la pigofilia. Pigofilia es el gusto por las nalgas. Las pompis, decimos. Sí, entonces, entre más grandes y más frondosas, no sé, como que lo ven como una flor. Y la persona solamente se afoca a esa parte anatómica del cuerpo. O sea, lo demás no le interesa. ¿Qué es lo que tengas? ¿Qué es lo que no tengas? ¿Cómo lo tengas? Si tienes nalga, con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Por eso es que hay mucha gente que cuerpo de tentación, cara de arrepentimiento, y pues se vale. Pero ¿qué tal aquel que tiene la parafilia de nasofilia? Excitación sexual con una nariz. O sea, se excitan
con el toque de la nariz y con ver la nariz y con, o sea, cuidado si te están viendo mucho a la cara, entonces pudiera ser que les guste tu nariz. Sí. Ajá. También tenemos una muy curiosa al respecto, es la maschalognia, que es excitación por las axilas y es más común de lo que nosotros podamos creer. Sí. La persona se excita de ver axilas, es decir, cuidado, traes blusa sin manga porque la persona que por ahí puede andar se está excitando de verte la axila. ¡Órale! De tocarla, de introducir el pene en lo que es el hueco de la axila, se excitan mucho con eso. Pero ¿qué tal la olfactofilia, que se excita también debido al olor, pero la transpiración, pero de los genitales? O sea, sí, claro, o sea, hay un olor específico de los genitales. Sabemos que hay una feromona que atrae y todo eso, pero específicamente esa. Son personas que les excita el olor a genital, pero no olor del día de hoy. No, o sea, olor de rancio. Mucho. Que tenga rato y que haya cebo seguramente. Olor a pescado. Sí, olor a pescado. La persona que tiene este tipo de adicción le pide a su pareja que no se bañe, que no se limpie, porque entre más profundo sea el olor, mayor es la excitación. Pero hay que tener mucho cuidado porque esto puede llevar a un extremo bastante peligroso para la salud de las personas que llegan al extremo que tienen una infección de tipo sexual y no se la curan porque el marido está feliz. De hecho, hay casos de personas que se han metido cosas en la vagina para incrementar el olor. Como por ahí una sardinita, un atuncito, para que huela más profundo, para tener feliz ahí a la persona. Sí, la y es cuando decimos, ya ahí está todo un trastorno, ya está una patología, y si tu pareja te secunda, pues imagínate, eso ya está gravemente. Por eso en su primer momento la clasificación de lo que es el DSM era el de perversiones, porque se consideraba como una perversión o una aberración sexual, fuera totalmente de lo que se considera aceptable socialmente. Pues miren, amigos, que creo que aquí nos pasaríamos muchos programas más citándole la gran cantidad de cosas bizarras que hay en relación al sexo, porque nos encontramos una lista terrible que empezamos a buscar y no solamente aquí en lo cercano. Yo me di a la tarea de buscar en muchísimas fuentes y encontré una larguísima lista. Incluso me encontré a muchas figuras públicas que se reconoció perfectamente y conocidos que tienen ciertas parafilias. Yo reconocí que tengo el placer por los viajes y entonces dicen que también lo es, pues quién sabe, pero yo lo disfruto mucho. Pues qué rico. Así que el tiempo nos está premiando. A mí me gustaría, Griselda, que nos dejaras tu comentario. El comentario final, bueno, pues como reflexión final de este programa, creo que de aquí se pueden desprender otras temáticas que al principio estábamos comentando y que sería también muy importante que pudiéramos informar al público aprovechando este medio de difusión que nos da la facilidad de tener un espacio en el cual podamos llegar hasta sus hogares, su trabajo. Por ejemplo, ¿cuáles serían las medidas de prevención sexual que debemos de tener con nuestros hijos con nuestros sobrinitos? A lo mejor no tenemos hijos, pero tenemos sobrinitos o niños que conocemos y nos preocupa que les vaya a pasar algo. O sea, sería un buen tema que prevención en el abuso, orientación adecuada en la sexualidad. ¿Qué es la educación sexual? Todo eso. Pues entonces nos quedamos con el compromiso de volver con este tema más adelante, y agendaremos. Y igual invito al auditorio que si tiene interés por algún tema en especial y que le gustaría que lo charláramos, o bien tú quieres ser invitado, pues comunícate conmigo aquí a través de las redes sociales o bien al 462-123-5331 para que pues vayamos agendando. Creo que mi compromiso es llevar formación e información a través de estas charlas formativas, divertidas, amenas, con personas que conocen el tema, como ya lo hemos visto. Y pues de este modo, pues estamos llegando al fin de esta emisión. Y pues no me resta más que agradecerte, Griselda, tu tiempo, tu momento de correr y estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes, al personal en cabina, a ti, Rosalba, a todo el equipo de producción. El invitarme, el tenerme en cuenta para poder transmitir este tipo de información, de conocimientos, es siempre para mí un gusto estar con todos ustedes. Y por favor, si tienes dudas, si te está pasando algo, no te quedes con eso, busca ayuda.
Así es, y también agradecemos aquí a mi representante, el señor Sergio Soto, y con esto les digo que les saluda Rose, les bendice Dios. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Psicológica a través de la Radio Divertida. No te pierdas nuestra próxima emisión por la Radio Divertida. Frecuencia Psicológica con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra. Hasta la próxima.